Bueno, este es el mismo capítulo del libro que tienen ahí en Ubicua, que es con el que hemos estado estudiando. Primero vamos a repasar esto nada más rápido. Acuérdense de las convenciones para los signos del calor y el trabajo, como está acá. Y consideramos que si entra calor al sistema, entonces es positivo. Si el sistema disipa calor, es negativo. Y para el trabajo lo estamos refiriendo al sistema. Entonces, si el sistema hace trabajo sobre el ambiente, eso lo tomamos como un trabajo positivo, que por ejemplo en un gas ideal sería una expansión. Y si el ambiente hace trabajo sobre el sistema, sería esto de acá, entonces en este caso el trabajo es negativo, que para un gas ideal esto sería una compresión. ¿Okay? Bueno, entonces les había pedido que estudiara nada más esta parte de la primera ley de la termodinámica, que es muy sencillo. Simplemente estamos considerando que eh, la energía interna de un sistema. Y por energía interna, pues entendemos si lo vemos a un nivel molecular, pues sería la energía cinética que tienen sus moléculas, la energía de movimiento, más la energía potencial, que en este caso sería una energía de interacción. Acuérdense de física general que la energía total es la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética es la de movimiento, la de potencial puede ser de muchos tipos, de gravitacional, de posición, de eléctrica y demás. En este caso, la energía potencial sería la interacción que hay entre las moléculas que constituyen a nuestro sistema. Es decir, esas interacciones pues, pueden ser choques, o pueden ser interacciones eléctricas o incluso gravitacionales. Bueno, entonces lo que nos dice la primera ley simplemente es que esos cambios en la energía interna del sistema se pueden realizar a través del calor que, que, le, que le metemos al sistema o que disipa, y del trabajo que hace el sistema o que los alrededores hacen sobre el trabajo. Entonces es simplemente una ley de conservación. El cambio en la energía interna va a ser igual a el calor menos el trabajo realizado por el sistema. Y tengan cuidado aquí con este signo, acuérdense que esto es según la convención que estamos usando. En otros textos aquí le ponen un signo más, si es que el trabajo lo refieren al hecho sobre el sistema. Nosotros estamos pensando en el trabajo que hace el sistema. Entonces, por ejemplo, si el sistema hace trabajo, si tenemos una expansión, eso reduce la energía interna del sistema. Entonces, si el sistema hace trabajo, este sería positivo, y este signo menos nos dice entonces que acá estamos disminuyendo esta cantidad. En cambio, si los alrededores hacen trabajo sobre el sistema, acá nos quedaría una cantidad negativa en el trabajo, y con este signo menos nos quedaría positivo. Entonces, eso aumentaría la energía interna del sistema. Es decir, si los alrededores hacen trabajo, pues aumentamos la energía cinética y potencial de las moléculas que construyen el sistema. Y lo mismo pasa acá con el calor. Si le metemos energía al sistema, esto es positivo y entonces aumenta su energía interna. En este caso, si le proporcionamos calor al sistema, pues el aumento en la energía interna va acompañado de un aumento en la temperatura, porque estamos haciendo que las moléculas que constituyen al sistema se muevan más rápido. En cambio, si el sistema pierde calor, si disipa calor, esta Q sería negativa, y acá tendríamos entonces un cambio en la energía interna negativo. Bueno, acuérdense, esto es simplemente eh, una consecuencia de la conservación de la energía. Podemos cambiar la energía interna de un sistema mediante proporcionarle calor y hacer trabajo. Y esto tiene que ver también un poco con la pregunta que les había puesto. Acuérdense que les preguntaba cómo es que
un sistema podía proporcionar calor, disipar calor, si el calor no es una propiedad de los sistemas. Entonces, simplemente una consecuencia de la conversión de la energía y de la conservación de la energía. Es decir, lo que tenemos acá como energía interna, una vez que esto interactúa con el ambiente, esa energía interna pues, se convierte en energía calorífica o en trabajo. Son las dos posibilidades que tenemos. Bueno, y aquí también es importante que sepan que esta parte de la energía interna es una función de estado. O sea, depende nada más de los estados inicial y final. No depende de la trayectoria que sigamos. Por ejemplo, en un diagrama de presión contra volumen. Es una función de estado. En principio, esta U, esta energía interna, pues depende también de las variables de estado. O sea, esta U es una función que puede depender de la presión, del volumen, de la temperatura, del número de moles, etc. Pero entonces, esto nada más depende de los valores iniciales y finales. Y esta parte que está en la derecha, acuérdense, el calor y el trabajo, estos no son funciones de estado ni variables de estado. Además de los estados inicial y final, tanto el calor como el trabajo dependen de la trayectoria, dependen del proceso termodinámico que estemos haciendo. Bueno, acuérdense de eso entonces. Y vamos a aplicarle esta primera ley al caso específico de un gas ideal. Primero, simplemente hay que ver que la energía interna de un gas ideal depende únicamente de la temperatura. Ahorita les acabo de decir que en general la energía interna es función de presión, volumen y temperatura, pero para un gas ideal es función únicamente de la temperatura. Eso, por ejemplo, experimentalmente se puede ver si tenemos acá, ponemos un gas acá en un recipiente que está aislado, que tengamos un sistema diabático que no permita intercambio de calor con los alrededores, y confinamos el gas a una parte de este recipiente, por ejemplo, lo tenemos aquí, y acá ponemos una membrana que se pueda romper, que podamos quitar, de manera que lo tenemos en esta parte del recipiente y en la otra parte pues está el vacío. Ya no hay nada. Pueden poner aquí un termómetro y ver cuál es la temperatura del gas. Bueno, y si después rompen la membrana y dejan que entonces el gas se expanda, aquí tendríamos una expansión libre, que acuérdense sería un proceso irreversible. Pero el punto interesante aquí es que no cambiaría la temperatura que estén midiendo. Una vez que el gas ya llena todo el recipiente, no cambia la temperatura. Eso por un lado. Por otro lado, el gas no hace trabajo, porque lo tenemos acá en este recipiente nada más, no hace trabajo sobre los alrededores. El trabajo es cero. Y no hay cambios en el volumen. Nuestro volumen es todo este. Entonces, a final de cuentas tenemos el volumen del recipiente. Entonces, no hace trabajo y tampoco hay intercambio de calor con los alrededores. Entonces, de la primera ley, acuérdense que delta U es igual a Q menos el trabajo. El cambio en la energía interna es cero porque no está haciendo trabajo, y los alrededores están haciendo trabajo sobre el gas, y no hay intercambio de calor. El cambio en la energía interna es cero, y podemos ver que aquí no cambia la temperatura, entonces tampoco. Entonces de ahí podemos inferir que la energía interna de un gas ideal depende únicamente de la temperatura. Y eso también se puede ver teóricamente a nivel molecular. Eso lo van a ver seguramente cuando lleven cinética. Y simplemente lo podemos entender así sencillamente porque para un gas ideal, recuerden que estamos considerando que está a presiones bajas, temperaturas altas comparadas con el punto de licuefacción. Entonces, a nivel molecular tenemos poca densidad, o sea, las moléculas del gas están muy esparcidas, y entonces despreciamos las pocas interacciones que pueda haber entre ellas.
Eso sería la aproximación de gas ideal a nivel molecular. O sea, suponemos que el único tipo de energía que hay es la cinética, de que las moléculas están moviendo, pero no hay interacción entre ellas. Únicamente interactúan con las paredes del recipiente cuando chocan acá, que es lo que nos da la presión a nivel macroscópico, pero las interacciones que pueda haber a nivel molecular las despreciamos, tanto si hay choques como interacciones eléctricas y demás. Todo eso las despreciamos, pensamos que las moléculas están por ahí nada más separadas, moviéndose cada una con una cierta velocidad. Entonces lo único que tendríamos es la energía cinética de las moléculas, y recuerden que eso macroscópicamente corresponde a la temperatura. Bueno, pues acuérdense de este resultado. La energía interna de un gas ideal depende únicamente de la temperatura. No depende ni de la presión ni del volumen. Bueno, entonces ahora ya que sabemos eso, vamos a pasarnos por acá. Ahorita hacemos esto. Primero vamos a ver entonces, teníamos entonces la primera ley, como estaba ahí en el texto, el cambio en la energía interna es igual al calor menos el trabajo realizado por el sistema. Esta la podemos escribir también en forma diferencial, digamos que esta sería la forma finita. Simplemente esto lo ponemos como diferenciales. Lo escribimos así. Para el caso de de la forma finita, aquí no se acostumbra, y de hecho no es muy correcto ponerle una delta ni al calor ni al trabajo, porque acuérdense que estos, aparte de las posiciones inicial y final, dependen de la trayectoria. Entonces reservamos este símbolo únicamente para las funciones de estado, que no dependen de la trayectoria y nada más dependen del estado inicial y final. Por eso le ponemos acá una delta que indica el cambio de la energía interna final menos la inicial. Entonces, de este lado al calor y al trabajo no lo ponemos. Acá en la forma diferencial, pues sí consideramos que, por ejemplo, aquí tenemos una transferencia de calor infinitesimal y aquí está haciendo un trabajo infinitesimal. Bueno. Ahora, para el gas ideal, quedamos entonces que la energía interna es nada más una función de la temperatura. Y esto es únicamente para el gas ideal. En general, la energía interna pues, va a ser función también de la presión y el volumen, además de la temperatura. Bueno, entonces fíjense, si de la primera ley consideramos, vamos a ponerlo primero así, y acá en vez de poner la diferencial de trabajo, pues le ponemos únicamente P de B. Esto simplemente porque acuérdense de nuestra definición de trabajo, que es la integral de P de B. Entonces, aquí lo estamos diferenciando, pues nos quitamos la integral, ponemos simplemente como esta parte que está acá adentro, que sería esta diferencial del trabajo. Bueno. Ahora, si tenemos un proceso a volumen constante, entonces esta parte se hace cero. ¿Sí? Esto únicamente cuando el volumen es constante. Si el volumen es constante, pues la diferencial de volumen es cero y tendríamos únicamente que la diferencial de la energía interna es igual a la diferencial del calor. Y por ejemplo, si lo escribimos así en términos de
la derivada con respecto a la temperatura. Entonces nos quedaría así. Entonces, esto es la primera ley, escrita en forma diferencial. Consideramos un proceso a volumen constante, entonces esta parte se va. Y de esta parte de aquí, la podemos escribir así en términos de la temperatura. Y esto, si se acuerdan, es la capacidad calorífica. De hecho, podemos considerar, si tomamos que tenemos únicamente un mol de un gas ideal, esto lo podríamos tomar como la capacidad calorífica molar. Acuérdense que esto lo habíamos definido así. Justo como 1 entre n por dq en dt. Entonces, si tenemos un mol de un gas ideal, pues esta expresión es justo la capacidad calorífica para ese mol de gas ideal, pero aquí lo estamos tomando a volumen constante. Entonces, algo que no les había mencionado es que las capacidades caloríficas dependen de la presión y del volumen. Por ejemplo, las que aparecen ahí en las tablas que han estado usando para los ejercicios de calorimetría, están dadas a presión constante, que generalmente se toma como una atmósfera, pero varían un poco si la presión no es constante y también si el volumen no es constante. Entonces, esto de aquí, en realidad lo que tendríamos es la capacidad calorífica a volumen constante. Le podemos poner un paréntesis aquí y un subíndice B, nada más para indicar que esta derivada la obtuvimos considerando que el volumen es constante. Bueno, y entonces si utilizamos esto de acá, entonces esta parte la podemos poner simplemente como la capacidad calorífica a volumen constante. Y nos quedaría algo así. Y aquí le ponemos un subíndice a la C de la capacidad calorífica para indicar que es a volumen constante. Bueno, entonces todo esto es para un gas ideal y considerando que tenemos volumen constante. ¿Sí? Y aquí ya le puse una raya que no iba. Bueno, o sea, partimos de la primera ley, consideramos que el volumen es constante, llegamos a esto lo asociamos con la capacidad calorífica molar para un mol, igual a 1, y entonces lo podemos escribir así, como el cambio de la energía interna con respecto a la temperatura. Recordemos que la U nada más depende de la temperatura, es igual a la capacidad calorífica volumen constante. Que también podemos escribir así, entonces du es igual a cv por dt. Bueno, y ya que está así, esta forma de escribir la energía interna es válida únicamente para un gas ideal. Nos podemos regresar acá a la primera ley, hasta acá, si quieren, y sustituimos aquí este cambio en la energía interna. Si ya lo ponemos así en general, entonces ya no estamos considerando que el volumen es constante. Pero esto sigue siendo válido justo porque la energía interna depende nada más de la temperatura. Entonces, es lo que nos está diciendo aquí a final de cuentas también. Es decir, un cambio en la temperatura produce un cambio en la energía interna y la constante de proporcionalidad pues, es justamente la capacidad calorífica molar a volumen constante. Entonces podemos seguir usando esta expresión, aunque ya no tengamos un volumen constante. Pues nos regresamos acá a la primera ley para el gas ideal. Ponemos PDD otra vez. Y la DU la sustituimos por esto que acabamos de encontrar.
Y entonces nos quedaría así. Y esto entonces sería la forma eh, más general de la primera ley para un gas ideal únicamente. Entonces vamos a poner aquí. Esta es la primera ley de la termodinámica para un gas ideal. Y de aquí podemos derivar también una relación entre las capacidades caloríficas a volumen constante y a presión constante. Bueno, vamos a ver entonces cómo hacemos esto. Si, si consideramos la ecuación de estado del gas ideal, la de siempre, y sacamos su diferencial de los dos lados, del lado izquierdo y del lado derecho, entonces nos va a quedar así, como aquí tenemos este producto de presión por volumen, entonces hay que sacar su diferencial como si lo estuviéramos derivando con la regla del producto para un producto de funciones. Entonces simplemente lo podemos escribir así como P de B más B por dP. Sería la diferencial de ese producto. Del lado derecho estamos considerando que el número de moles no cambia y de hecho vamos a tomar otra vez n igual a 1. Vamos a tomar un mol nada más, entonces nos queda simplemente R por T. Y entonces del lado derecho nos quedaría simplemente R por la diferencial de T. Bueno, esa sería la diferencial de la ecuación de estado del gas ideal, tomando un mol nada más. Ahora sí, si ahora suponemos que la presión es constante, entonces esta parte pues, te va a ser la diferencial de la presión. Sería 0. Si, si es que la presión la dejamos constante. Y entonces nos va a quedar simplemente que P de B es igual a R de T. Otra vez. Y si esto lo sustituimos en la primera ley para el gas ideal, la parte de aquí la sustituimos acá. Entonces nos va a quedar que CB de T es igual a dQ. En vez de poner P de B, ponemos R de T menos R de T. Quedaría así. Acuérdense que esto es a presión constante y podemos dividir entre la diferencial de temperatura. Podemos considerar que estamos derivando esto con respecto a la temperatura. Y entonces nos va a quedar de esta forma. Del lado izquierdo pues nos queda CB. Del lado derecho nos queda dQ en dt menos R. ¿Sí? Acá esta parte, pues cuando dividimos entre dt, ya no tenemos esta parte, acá nos queda esto, y acá quitamos la dt. Entonces, esta parte de aquí es otra vez una forma de capacidad calorífica. Tienes otra vez esto dQ en dt para un mol y para presión constante. Entonces, esto lo podemos escribir como
CB es igual a CP. Ahora a este le ponemos un subíndice P, porque esta sería la definición de capacidad calorífica para un mol a presión constante. Más la constante universal de los gases. Tenemos esta relación muy sencilla. Perdón, aquí esto es menos. Menos la constante universal de los gases. Tenemos esta relación sencilla entre las capacidades caloríficas a volumen constante y a presión constante. Se acostumbra a escribirlo así, simplemente pasamos la R sumando del otro lado, y lo que tenemos entonces es que la capacidad calorífica a presión constante es igual a la capacidad calorífica a volumen constante más la constante universal de los gases. Bueno, entonces esto es válido para un gas ideal. Y además de la teoría cinética molecular, se puede demostrar también que para un gas ideal monoatómico, CB es simplemente 5 medios, perdón, 3 medios de R. Lo escribiríamos así. Uy, ahora me está haciendo cosas raras esta cosa. Bueno, ahí están. 3 medios de R para un gas monoatómico. Esto es un resultado que es sencillo, más o menos sencillo obtener de la teoría molecular. Eso lo van a ver también en cinética. Ahorita no lo vamos a hacer. Y para un gas diatómico, CB es 5 medios de R. Tendríamos CB igual a 5 medios. Y entonces de la relación que tenemos entre CB y CP, para el caso de un gas monoatómico, pues CP va a ser, perdón, acá, no sé si nos va a quedar 5 medios de R, y para el caso de un gas diatómico, CP queda 7 medios de R. Aquí simplemente pues, le sumamos 3 medios de R más R, nos queda 5 medios de R, y 5 medios de R más R otra vez, pues nos queda 7 medios de R. Bueno. Y otro número que también vamos a utilizar es podemos definir el cociente de CP a CB, y a esto le llamamos gamma. Es simplemente esa división de CP entre CB. Y entonces para un gas mono, nos quedarían 5 medios de R, entre 3 medios de R, nos queda simplemente 5 tercios. Es decir, esto ya es un simple número sin unidades. Gamma vale 5 medios. Y para un gas diatómico,
Este factor gamma pues va a ser 7 medios entre 5 medios. Nos queda 7 quintos. Y ahí están esos valores. Esto lo vamos a utilizar cuando veamos procesos adiabáticos, que es el único que nos falta. Profe, Sí, ¿en el monotómico no debería ser 5 tercios? en el monoatómico. Ah, para En la el... gamma. Ah, Sí, así es. Está mal. Déjame quitar esto. Uy. Bueno, ahora no lo quiero borrar, pero mejor lo tacho. Entonces este no, acuérdense que es 5 tercios. Ok, ahora sí. Bueno, entonces esto les decía que lo vamos a ocupar para los procesos adiabáticos. Ahí entra este factor gamma, que ya no tiene unidades, es un simple número. Y tiene estos valores para el gas monoatómico y para el gas diatómico. Ok, entonces esto era lo importante para aplicar la primera ley para el gas ideal. Ahora sí vamos a regresarnos acá. A ver si nos da tiempo de hacer esto. Aquí entonces les puse 2 ejercicios sencillos de aplicación de esto de la primera ley para el gas ideal. Fíjense aquí. Tenemos estas 3 trayectorias en el diagrama de presión contra volumen. Y tenemos esta información. Si llevamos al sistema de A hasta B, siguiendo esta trayectoria de A a CB, esta de acá, que sería la de más arriba, el sistema absorbe 90 joules de calor y realiza 60 joules de trabajo. Bueno, ¿qué pasa aquí? Se encuentra la cantidad de calor que absorbe el sistema en la trayectoria ADB, o sea, ahora está verde, la de más abajo, si realiza 15 joules de trabajo. Entonces, aquí pues es simplemente una aplicación de la primera ley. En general, aquí ni siquiera tenemos que usar la parte del gas ideal. Simplemente tienen que ver la relación entre el cambio de la energía interna, el calor y el trabajo. Entonces, sabemos que para ir de acá a acá, de A a B, el cambio en la energía interna fue, bueno, tenemos aquí está mal planteado este problema, dice, absorbe 90 joules de calor y realiza 60 joules de trabajo. Me parece que está bien. Entonces, el cambio en la energía interna para este proceso, pues simplemente sería 90 menos 60, nos quedaría 30 aquí, ¿no? Si vamos de A hacia B, de acá para acá, entonces el sistema se está expandiendo, estamos aumentando el volumen, el trabajo sería positivo, entonces lo dejamos así, y absorbió 90 joules de calor, entonces aquí es una sustitución directa, ¿no? Y nos quedaría simplemente esos
90 joules menos 60 joules. Tendríamos que el cambio en la energía interna es de 30 joules. Bueno, entonces ahí está. Ahora, lo que queremos aquí es el calor que se absorbe en la trayectoria ADB, en esta de aquí, si es que realizamos 15 joules de trabajo. Bueno, pues como acá también nos estamos moviendo del punto A al punto B, al final de cuentas, el cambio en la energía interna va a ser el mismo. Este es 30 joules. Recuerden que la energía interna depende nada más de la posición inicial y final, de los estados inicial y final, no depende de la trayectoria, entonces vamos a seguir teniendo estos 30 joules. Y volvemos a aplicar entonces la primera ley. Aquí tenemos que para esta trayectoria el trabajo fue de 15 joules, es positivo, también es una expansión. Entonces simplemente tendríamos 30 joules más el trabajo, nos daría el calor. O sea, ahí para esa parte A, también la energía interna va a ser el mismo. Ahora el trabajo lo pasamos sumando del lado izquierdo, y esto es para la trayectoria ADB. Acuérdense que el trabajo y el calor sí dependen de la trayectoria. Y esto nos va a quedar directamente el calor absorbido en esa trayectoria de ADB. Entonces simplemente 30 más los 30 joules del cambio en la energía interna más los 15 joules de trabajo, quedan 45 joules de calor. Esa es la respuesta de esta parte. La cantidad de calor que se absorbe es 45, nos queda positivo, como tiene que ser, porque absorbió calor. Bueno. Luego tendríamos para el proceso BA, no pueden verlo aquí, acá está. Para el proceso BA, el valor absoluto del trabajo hecho por el sistema es de 35 joules, determina si absorbe o disipa calor. Bueno, entonces fíjense. Ahora vamos de B hacia A. Pues lo único que pasa es que estamos cambiando aquí, intercambiando la posición inicial y la posición final. Entonces, si empezamos en A y terminamos en B, el cambio en la energía interna es de 30 joules. Si ahora empezamos en B y terminamos en A, pues vamos a tener los mismos 30 joules, pero ahora con un menos. Simplemente porque acá estamos intercambiando el estado inicial y el final. Entonces ahora vamos a tener que el cambio de la energía interna es menos 30 joules. Y tenemos que el valor absoluto del trabajo es de 35 joules. Si ahora vamos de B hacia A, entonces estamos comprimiendo el sistema porque está disminuyendo su volumen. El volumen en B es más grande que el de A. Y entonces aquí nos va a quedar un trabajo negativo. El valor absoluto es 35. Quiere decir que el trabajo es menos 35 joules. Entonces la respuesta aquí del inciso B pues va a ser simplemente los menos 30 joules de la energía interna y a eso le restamos los 35 joules del trabajo. Nos va a quedar menos 65 joules.
Bueno, y esto es simplemente otra vez de aplicar la primera ley. Aquí para el inciso B, ahora esto es negativo. Déjenme ponerlos así. El cambio en la energía interna para ir de B a A es menos 30 joules. Simplemente el negativo de este. El trabajo es negativo porque estamos comprimiendo el sistema. Y con este menos queda positivo. Entonces del lado derecho tienen el trabajo positivo. Cuando lo pasamos del lado izquierdo para sumárselo al cambio de la energía interna, pues nos queda negativo. Y es esto que está aquí. ¿Sí? No se confundan ahí. Estos menos 30 joules son los que ya teníamos acá. Luego aquí tenemos menos 35 joules con este menos, queda más 35 joules. Lo pasamos del lado izquierdo para despejar el calor, queda negativo. Y entonces acá nos quedarían menos 65 joules de calor. Como queda negativo, entonces disipa calor en esta parte. ¿Sí? Si nos movemos sobre esta trayectoria azul, y ahora vamos de B hacia A, el sistema va a disipar menos 65 joules, o va a disipar 65 joules de calor, por eso el signo menos. Bueno, y el último inciso, ya tengo aquí un relajo de todo esto, pero bueno, espero que lo estén siguiendo. Para el tercer inciso, ahora dice si la energía interna en A es 0 y la energía interna en D es de 8 joules, encuentra el calor absorbido en las trayectorias AD y DB. De aquí para acá y de aquí para acá. Bueno. Entonces, pues seguimos aplicando la misma ecuación de la primera ley. Ahora, por ejemplo, el cambio de la energía interna para ir de A hacia D, pues va a ser simplemente 8 joules. Vamos a ponerlo para ir de A a D. Es la energía interna final, que son estos 8 joules que dice aquí, menos la energía interna inicial, que es 0. Entonces el cambio nos queda 8 joules. Ya tenemos aquí el cambio en la energía interna. Queremos saber cuál es el calor absorbido. Necesitaríamos saber cuál es el trabajo. Aquí no tenemos los valores de los volúmenes. Si los tuviéramos, podemos calcular el trabajo. Lo sustituimos aquí y despejamos el calor y ya está. No tenemos esos datos, pero sí sabemos que todo este proceso de A a B realizó 15 joules de trabajo. Es esta información que tenemos acá. Y sabemos que en la parte de D a B, el trabajo es 0, porque aquí este es un proceso a volumen constante. Por eso, en este el volumen no cambia. Entonces, si en toda esta trayectoria de B el trabajo es de 15 joules, pero en la parte de B el trabajo es 0, entonces esos 15 joules de trabajo pues, se hicieron aquí en la parte de AD. Entonces, esos 15 joules los estudian aquí, serían positivos porque es una expansión, está aumentando el volumen. Pues nos va a quedar 8 joules igual a Q menos 15 joules. Entonces lo pasamos sumando. El 8 más 15 nos quedaría 23. ¿Okay? Entonces el calor en la parte de AD son 23 joules. Bueno, y hasta esta parte, lo único que queda es
acá en dB. Más fácil todavía. Lo que sabemos entonces es que aquí, pues ya quedamos que el trabajo es 0. Esta parte va a ser 0. Entonces el calor va a ser igual al cambio en la energía interna. Así directamente, simplemente tenemos que saber cuál es el cambio acá en la energía interna. Sabemos que de acá a acá, de A a B, son estos 30 joules que teníamos inicialmente. Y sabemos que en D son 8 joules. Pues ya, si acá tenemos 30, quedamos que aquí esté 0, acá tenemos 30, y acá tenemos 8. Pues la diferencia en energía interna de D a B pues va a ser 30 menos 8, son 22 joules. Como el trabajo es 0, eso es directamente el calor en esa parte. Bueno, entonces, el calor va a ir de D a B. Puse mal. Quiero el de D a B. Y que les dije que era simplemente 22 joules, ¿no? Los 30 menos los 8. Y ahí está. ¿Okay? Bueno, pues acuérdense de esta parte. Aquí de D a B el trabajo es 0. Pues directamente el calor es el cambio en la energía interna. Sabemos que acá tenemos 30 joules. Aquí es 0, entonces acá debemos tener la energía interna en B son 30 joules, la energía interna en D son 8 joules. La diferencia pues es simplemente 22 joules y eso es el calor entonces que absorbe en esta parte. Como queda positivo, pues también absorbe calor. Entonces de aquí a aquí absorbe 23 joules de calor y de D a B absorbe 22 joules de calor. Y ya está. Bueno. Y para hacer el otro, acá dice, un gas ideal monoatómico se expande a una presión de 4 por 10 a la 4 pascales desde este volumen inicial hasta este volumen final. ¿Cuál es el cambio en la energía interna? Entonces, otra vez aplicar esto. Y simplemente aquí considerar que tenemos un gas ideal monoatómico. Por ejemplo, podemos calcular el trabajo. Y el calor lo ponemos en términos de la capacidad calorífica como lo acabamos de hacer. Bueno, entonces déjenme ponerlo para acá. So, vamos a usar estos resultados de aquí, ¿no? ¿Eh? Bueno, entonces teníamos, el dato son pasamos de un volumen de 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos a uno de 8 por 10 a la 3 metros cúbicos y todo está a una presión constante de 4 por 10 a la 4 pascales. Pues acuérdense que el trabajo para un proceso isobárico como este de presión constante es simplemente la presión por el cambio en el volumen. Entonces tenemos los 4 por 10 a la 4. Y luego la diferencia de los volúmenes es 8
por 10 a la 3 menos 2 por 10 a la 3, nos quedan 6 por 10 a la menos 3. Metros cúbicos, nos quedaría así. Pues aquí tenemos no lo podemos checar en la calculadora, pero este es rápido. Acá nos queda 24. Y 10 a la 4 por 10 a la menos 3, nos queda nada más 10 a la 1. 24 por 10 a la 1. Nos queda 240 joules. Ya tenemos el trabajo. Necesitamos el calor para tener cambio en la energía interna. Tenemos esta parte y esta parte pues la calculamos utilizando esto que acabamos de ver. Vamos a ponerlo así. Voy a regresar aquí tantito. Bueno, lo que quiero utilizar es este. Es este. Bueno, sabemos que CP son 5 medios de R. Y vamos a utilizar esto, bueno, con esta forma para CP, con N. Entonces vamos a ponerlo como Q igual a CP por delta T. Bueno, y aquí me faltó por el número de moles. O sea, simplemente de la definición de capacidad calorífica. Lo voy a poner por acá. De la capacidad calorífica molar. Despejamos esta parte del calor. Y lo ponemos aquí. Entonces, CP, ya sabemos que son estos 5 medios de R. Esto lo podemos escribir como pero acá no tenemos N, no tenemos el número de moles ni el cambio en la temperatura. Esta parte de aquí, no, estos datos no los tenemos, pero podemos utilizar lo que sí tenemos, que es justo la presión por el cambio en el volumen. Y podemos utilizar esto porque de la ecuación del gas ideal, acuérdense, si tenemos presión constante, y en este caso también el número de moles es constante, la presión no cambia ni el número de moles, entonces un cambio en el volumen es directamente proporcional a un cambio en la temperatura. Entonces, esto lo podemos escribir así. P por delta B es igual a NR por delta T. Simplemente porque la presión es constante. Bueno, y esto de aquí, pues es justo lo que tenemos, todo esto que tenemos acá, NR delta T. Entonces, esto nos queda simplemente como 5 medios que multiplica a la presión por el cambio en el volumen. Y es justo lo que calculamos arriba, estos 240 joules. Por aquí. Entonces, esto nada más
Lo multiplicamos por 5 medios y ya está. Los 5 medios por los 240 joules. Nos queda 240 entre 2, son 120. 600. ¿Cómo, perdón? Y por 5, ajá, 600, ¿no? 600 joules. Bueno. Y ya está entonces directamente, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos? Ah, no, lo que queremos es el cambio en la energía interna, ¿no? Esto de acá, estos 600 joules, es el calor, el trabajo, ya quedamos que son 240. Pues el cambio en la energía interna, pues es 600, los 600 joules de calor menos 240 joules de trabajo, nos quedan 360 joules. Bueno, ahí está. Entonces, estos 360 joules es el cambio en la energía interna, ¿no? Y ya está entonces. Bueno, entonces vamos a detenerlo aquí.